Amigos, una empleada se transfirió 1 millón de pesos de la cuenta de su jefa. Y por otro lado, impusieron 3 meses de prisión contra el ahora llamado asesino de Cebicos, hombre que mató a 2 hermanitos. También, amigos, según informes de prensa, los Estados Unidos de Norteamérica solicitaron al Ministerio Público el allanamiento del yate Flying Fox. Y amigos, nuevamente el gobierno dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Y saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que estamos, amigos, en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vayan a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, también Instagram Ricardo Opelman, todo juntito. Amigos, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto 809-769-4500. Escríbanos, llámenos, hagan sus preguntas y sugerencias que de seguro le complaceremos. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, Yaniberkis Moreno Liriano fue detenida ayer en la calle Fabio Fiallo mediante orden judicial de noviembre de 2021 al ser acusada por su empleadora, cuyo nombre se omitieron las autoridades, porque esta señora se transfirió 1 millón de pesos de la cuenta de su empleadora. Yaniberkis tenía acceso a las cuentas de su jefa y como podía manejar y tenía los datos y las claves de las cuentas de su jefa, se fue transfiriendo a una cuenta personal dinero de la cuenta de su jefa. Esta mujer, por un tiempo, un periodo de tiempo, confianza de su patrona, pues cometió lo que se llama abuso de confianza y robo en perjuicio de esta señora que le dio toda la confianza. Y por otro lado, la jueza Francisca Pichardo de la Oficina de Atención Permanente de Sánchez Ramírez impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a un hombre acusado de matar a machetazos a 2 niños, así como de herir a 2 adultos y a otro menor de edad. La magistrada Pichardo impuso la sanción contra José Hernández Sánchez, Joselito, a quien apodan el asesino de Cebicos, de 50 años. El imputado es señalado como responsable de la muerte de una bebé de 11 meses y un infante de 3 años. Asimismo, de herir a la gemela de la niña. Sus padres, identificados como Reginald Imprevil y Esther Fenaluz, extranjeros, supuestamente haitianos, contaron que ella estaba, la madre, ordeñando una vaca cuando José Hernández Sánchez le entró a machetazos, hiriéndola 4 veces, y que luego corrió tras ella hacia la casa de la pareja. No la alcanzó y cuando se topó
con los 3 niños, 2 gemelas de 11 meses y un niño de 3 años, este señor le propinó varios machetazos. En el lugar murió una de las gemelas y el infante de 3 años, mientras que la otra niña está estable pero en observación. Según el expediente, Hernández Sánchez habría agredido a la mujer molesto con estos extranjeros, alegadamente porque lo habían reportado con el dueño de la finca donde trabajaban ambos por no cumplir con sus funciones. Amigos, y el pasado viernes el Ministerio Público informó que allanó el lujoso yate Flying Fox, investigado por presunto lavado de activos y tráficos de armas, atendiendo una solicitud del gobierno de los Estados Unidos en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad y el delito, este acuerdo firmado por la República Dominicana. La solicitud de Estados Unidos también se basa, según el Ministerio Público, en virtud de la cooperación jurídica formal hecha por las autoridades norteamericanas y las autoridades del país. Las autoridades norteamericanas tienen abierta una investigación contra de varios objetivos que están señalados en la solicitud por sospecha de lavado internacional de activos y de tráfico de armas. Repetimos, temprano en la mañana del viernes, el yate, que tiene un valor de más de 400 millones de dólares, cuenta con vigilancia estricta. El yate es uno de los barcos de recreo más lujosos del mundo y, según la revista Forbes de los Estados Unidos, pertenece al empresario ruso Dmitry Kamenchik, quien es también propietario del aeropuerto Domodedovo de Moscú. Amigos, y el gobierno destinará más de 1.130 millones de pesos para subsidiar los combustibles a partir de ayer sábado. El Ministerio de Industria y Comercio informó que los combustibles mantendrán su precio desde ayer sábado hasta el próximo viernes. Todos los combustibles fueron congelados, exceptuando el Abtur, que fue el que sufrió un ligero aumento. Así es que, amigos, las gasolinas, el diésel y el GLP continuará vendiéndose a sus precios de la semana pasada. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy, y tenemos hoy en nuestra entrevista central a la doctora Aliyenska Ceballo. La doctora Aliyenska Ceballo, quien es cirujano laparoscopista, pero es especialista en pie diabético, y esta es una especialidad que nos llamó poderosamente la atención, ya que la doctora Ceballos es cirujano y hizo una especialidad en pie diabético. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra entrevista central. Nos vemos en breve. Bueno, amigos televidentes, hoy tenemos con nosotros en consulta participativa un conversatorio interesantísimo con la doctora Aliyenska Ceballos. La doctora Aliyenska Ceballos, que es cirujana laparoscopista, pero con una especialidad que ustedes, amigos televidentes, están esperando,
Y es que la doctora también es especialista en pie diabético. Doctora, y ciertamente que es un tema que tiene la gente muy pendiente. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias, muy amable. Aquí estamos tanto para concientizar a las personas y orientarle un poquito en cuanto a lo que es la cirugía laparoscópica y los cuidados y la prevención del pie diabético y su tratamiento. Sí, doctora, si ese es realmente el leitmotiv de Consulta Participativa, es eso que usted señala, la orientación a los amigos televidentes sobre el cuidado y la prevención y sobre todo, doctora, con esta calidad de comunicación que tiene usted, que sabe llegar a todos de forma llana. Doctora, pero vamos a arrancar de una vez. Explíqueme, ¿qué es la laparoscopía? La cirugía laparoscópica o cirugía de mínimo acceso es aquella que se hace a través de incisiones de 1 a 2 centímetros a través de pinzas laparoscópicas que son de largo alcance y una cámara y un lente. El paciente en ese tipo de cirugía, nosotros entramos tanto a nivel abdominal, se insufla un gas que es el CO2 y entonces según la presión del abdomen va aumentando y ya cuando ya se insufla que hay suficiente espacio para entrar la cámara y ver las estructuras intraabdominales, podemos con las pinzas, que son ya de largo alcance, un poco más las convencionales, hacer toda cirugía que se vaya a hacer. Igualmente, quitar un colon, quitar un cáncer, hacer gastrectomía, que es lo que se conoce como la cirugía bariátrica, que es la que más se conoce, como cirugía laparoscópica, que es la manga gástrica. También hacemos la colecistectomía laparoscópica, que es una de las más comunes, que es el retiro de la vesícula, y hasta apendicectomías de emergencia se hacen por esta vía. Incluso las hernias se pueden trabajar por vía intraabdominal por cirugía laparoscópica. Doctora, uno de los grandes beneficios de la cirugía laparoscópica es que es mínimamente invasiva. Y nos asalta preguntarle, ¿esta cirugía laparoscópica se puede practicar en todo tipo de procedimiento quirúrgico o hay procedimientos quirúrgicos en los que no se puede usar la laparoscopía? La laparoscopía se puede practicar en realidad en todos tipos de procedimientos quirúrgicos, en grandes países hasta las cirugías más avanzadas tipo Whipple la están haciendo laparoscópica. Cirugías que donde hay infección, por ejemplo, que hay una peritonitis, una perforación de una víscera y algún sangrado masivo, como no se puede ver dónde está sangrando, se prefiere ya hacerla tipo abierta que la laparotomía convencional. Ok, doctora, en este tipo de cirugía, de este procedimiento laparoscópico, tenemos entendido que el postoperatorio después del método laparoscópico es menor que el postoperatorio de cirugía convencional. Así es. Una de las grandes ventajas de la cirugía laparoscópica es que el postoperatorio y tanto el transquirúrgico es mucho menor. El postoperatorio, el primer día lo dejamos en observación y simplemente en observación. En otros países se mandan a su casa el mismo día porque es mínimo acceso, hay menos dolor, la herida es mucho menor, el dolor es más manejable, no hay tanto riesgo de herniación porque no hay una herida quirúrgica en el abdomen mayor de 1 centímetro, la incorporación y la recuperación es mucho más rápida. Doctora, los riesgos de sangrados súbitos y los riesgos de los efectos de la anestesia en la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica se realiza a través de cirugía general, a través de la vía aérea, es decir, se intuba al paciente y requiere que la capacidad pulmonar del paciente esté en buenas condiciones. Si el paciente, ¿por qué? Uno, porque es cirugía general,
que todo se va a metabolizar a través del pulmón, y tanto el mismo CO2 que se insufla en el abdomen, uno hace una evacuación pero siempre queda gas dentro del abdomen, que también se metaboliza o se elimina a través del pulmón. Los pacientes asmáticos o que tengan algún EPOC o alguna restricción a nivel pulmonar tienen mucho mayor riesgo de complicaciones en cirugía laparoscópica porque demanda que su pulmón esté en mejor condición. Eso es una. Los riesgos, toda cirugía tiene sus riesgos, pero por ejemplo en cirugía laparoscópica tenemos que tener siempre claro que si se torna un sangrado que no podemos observar con el lente laparoscópico o que no podemos detectar dónde es, hay que convertir la cirugía. Igual, si las estructuras anatómicas están emplastronadas, que es decir, que están todas juntas y no podemos tener una disección que nos garantice la seguridad de la cirugía, hay que convertir la cirugía abierta, siempre buscando la seguridad del paciente. Esos son los mayores riesgos que tiene la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos un riesgo de aumentar la presión intraabdominal, que eso lo debemos saber los que hacemos este tipo de cirugía, que no podemos exceder a un 18 milímetros de mercurio de presión intraabdominal, porque había un colapso de estructuras intraabdominales que entonces pone la vida de riesgo al paciente. Igualmente, la tromboprofilaxis, porque también conlleva un riesgo de mayor de trombo, pero eso también pasa con cirugía abierta por los mismos riesgos anestésicos, que hay una vasodilatación periférica y se toman todas las prevenciones antes de para que esto no pase. Doctora, en el tratamiento o la extirpación de tumores cancerosos con el procedimiento laparoscópico, hay que tomar medidas especiales en función de lo que son ganglios, de lo que son periferia del tumor canceroso dentro del procedimiento laparoscópico. Sí, lo que se hace, el tipo de cirugía oncológica que se usa laparoscópica, se hace mixta. Se hacen las mínimas incisiones, pero al momento de extraer la pieza, se aísla para que no haga una siembra de células tumorales a nivel de abdomen. Se debe aislar, que se ponen unos materiales especiales, que son como unos plásticos, y se hace una incisión infraumbilical de por lo menos 5 centímetros, que es por donde se extrae la pieza que ya tiene la masa tumoral. Entonces, tenemos que tener esa previsión para no sembrar estructuras que ya están fuera de, o sea, que no tienen contaminación tumoral. Y eso, sí, los ganglios, por ejemplo, si tenemos ganglios intraabdominales, que ya me dice que hay una metástasis ganglional con cirugía laparoscópica que se ve en el meso, es muy seguro hacerlo por esta vía porque buscamos el ganglio, buscamos la estructura, a tener un aumento de la estructura y de los vasos sanguíneos que lo vemos mejor. Entonces, clampeamos y la disección es mucho más segura, menos riesgosa y se puede extraer, así como lo dijo, con todo cuidado, de forma segura. Ahora, cuando el tumor o el cáncer ya sí está muy avanzado, que tiene un estadio 3 o 4, con metástasis tanto en peritoneo, no, la cirugía laparoscópica no es recomendable porque puede haber muchas bridas y adherencia, es decir, todas las estructuras, el intestino puede estar todo pegado y entrando ya sea el trocar, que es lo que usamos para entrar el abdomen, de forma es menos segura porque puede darle a un asa, pinchar en ese procedimiento de entrar dentro de la cavidad. Doctora, a nivel ginecológico, es cierto que con la cirugía laparoscópica se puede hacer procedimientos de ovarios, de pequeños quistes, sin necesidad de una anestesia general. Sí, se puede hacer cirugía laparoscópica sin anestesia general, haciendo un bloqueo, que es cuando dormimos, por ejemplo, la mitad del cuerpo a través de anestesia raquídea, que es por la columna,
si la paciente se relaja, volviendo venosa, como que se duerme, y nos da, como son cirugías rápidas, las cirugías ginecológicas, nos da ese margen de que la paciente esté relajada para poder maniobrar dentro del abdomen, se busque el ovario, se hace ya sea si es quiste o la oophorectomía en ese caso, que cuando se estirpe el ovario, y si no permite hacerlo con este tipo de anestesia, por el tiempo quirúrgico de la cirugía que es menor. ¿Esto quiere decir que se puede hacer, por ejemplo, una esterectomía con este procedimiento laparoscópico? Sabes que hay histerectomía que se hacen, por ejemplo, laparoscópica totalmente, y hacemos la extracción del útero a través de la vagina. Se hace extracción completa a través de la vagina. Ajá. Nosotros completamos y ligamos todos los vasos a través de laparoscópico, adentro del abdomen, a través del laparoscopio, lo clipeamos y extraemos el útero, que es lo que se saca en este caso, a través de la vagina. Tengo una pregunta, doctora, de una amiga televidente. Ella pregunta que si la cirugía laparoscópica, como es más rápida, que si es más económica. No, es un poco más cara en realidad, porque lleva un instrumental, lleva la torre de laparoscopía, lleva gas, que es especial, que es el CO2, lleva pinzas especiales para la misma, pero hay mucha cobertura dentro de los seguros que ya sí contemplan por la seguridad y por los menos riesgos postquirúrgicos que ya las aseguradoras la están cubriendo. O sea que la laparoscopía ciertamente es una cirugía especial, es un procedimiento especial y que conlleva tecnología especial. Sí, así es. Es como tú operar a través de una pantalla. Tú estás operando y estás viendo toda tu cirugía y todas las estructuras a través de una pantalla. O sea que la laparoscopía ciertamente, doctora, es medicina y procedimiento moderno de salud a nivel quirúrgico. Doctora, pero una pregunta. Usted es cirujano laparoscópico y la diabetes y el pie diabético. ¿Cómo surge la diabetes y el tratamiento del pie diabético en una cirugía laparoscópica? ¿Cómo me especializo allí? Bueno, ya tenía yo un tema familiar que yo venía tocando, mi abuela fue amputada de ambas piernas por la diabetes, igual mi padrino, muchos familiares sufren de diabetes, y me tocaban pacientes que estaban internos, ingresados en sala de cirugía por una gangrena, que habían que amputar y ese tipo de cosas. Me llamaba mucho la atención que esos pacientes tenían prácticamente su vida se paraba al momento de tener un pie diabético. Y en el país, más que bien, había sí quienes donde trataban, pero hay muy poco acceso a las camas o al cuidado del pie diabético. Allí yo me intereso y comienzo a especializarme también en ese tema del pie diabético y hago el fellow en pie diabético en el Instituto Dominicano de Endocrinología y Diabetología, el INDEM, y de allí sale mi formación, además de congresos internacionales y ese tipo de cosas. Bien, doctora, pues entonces yo necesito que usted le diga a los amigos televidentes de Consulta Participativa sobre diagnóstico, tratamiento y prevención del pie diabético. Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa y luego de escucharle decir que usted se involucra en el tratamiento del pie diabético por una serie de razones muy bonitas, a pesar de que son dolorosas cuando uno tiene el familiar padeciendo algún tipo de patología. Pero díganos, doctora, el diagnóstico del pie diabético, ¿cómo es que comienza este proceso hasta que se llega al diagnóstico del pie diabético?
que tenemos una alta tasa de pacientes diabéticos, aproximadamente un 12.8 según estadísticas, y que pacientes que debutan con pie diabético ya después que tienen una de las complicaciones o que se enteran no a tiempo que padecen de diabetes y ya cuando padecen una de las complicaciones, ya sea retinopatía, algo en el corazón, una cardiopatía, tanto el hígado como las isquemia en los miembros inferiores, o simplemente, como muchos llegan a mi consulta, me dio un golpecito, me salió una ampolla y mire cómo ese dedo se me está poniendo. Sucede que cuando se hacen la glicemia por primera vez, en esos casos, ya lo tienen, ya una glicemia por encima de, incluso de, es diabético por encima de 130, pero llegan cuando están debutando hasta con 400 miligramos por decilitro de glicemia y en cifras sumamente altas. Todas esas condiciones alertan sobre el pie diabético, pero el pie diabético debe diagnosticarse normalmente en todo paciente diabético que tenga cualquier patología de riesgo en el pie. Cuando hablamos de patología de riesgo en el pie, es que tenga malformación ósea o tenga una insuficiencia vascular, ya sea arterial o venosa, que predispongan a que el paciente pueda tener una lesión más si no se cuida y llega a desarrollar lo que es la úlcera del pie diabético en sí. Doctora, pero ¿cuáles son? Porque tenemos entendido, doctora, que no todo el que sufre diabetes termina con problemas de pie diabético. Sí, todos los diabéticos estamos expuestos al asunto del pie diabético. Pero, ¿cuáles son las primeras manifestaciones a nivel circulatorio, a nivel del pie, como usted dice, ulceración? ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que debe a un paciente diabético llamarle la atención y acudir rápido a chequearse el pie? La IWDF, que es la Organización Internacional para el Manejo del Pie Diabético, por ese mismo problema, incluyó un término que se llama pie de riesgo. Pie de riesgo. Y el pie de riesgo, el pie diabético grado 0. O sea, todo paciente diabético tiene un pie de riesgo. Ese pie de riesgo, hay una serie de cuidados que hay que tener para evitar el pie diabético. Entre estos, uno de los más importantes es ver el pie todos los días. Hay pacientes que tienen neuropatía diabética, que se le va la sensibilidad en los pies y no ven si se dan un golpe, si tienen una uña encarnada, si tienen un eritema, que es solamente una coloración rojiza. Entonces, hay que visualizar, hay que secar bien el pie y entre las uñas. Usted me pregunta, ¿cuáles son las primeras manifestaciones para un pie diabético? Son este tipo de cosas: calambre, hongos en los pies, uñas enterradas, que comience a sentir un hormigueo, como que yo me siento el pie como esponjoso, que el pie comience a edematizarse, hincharse después, antes cuando me levanto bien, que es lo que se refiere, y a las 6 de la tarde ya yo veo el pie demasiado hinchado. Eso me habla de una insuficiencia vascular. Que, por ejemplo, me salgan callos en zonas específicas en los pies. Por ejemplo, hay personas que siempre te dicen, no, yo tengo un callo en el dedito chiquito. Es porque hay un punto de presión mayor, que es donde te dice que si sigue con esto puede desarrollar una úlcera en ese mismo punto, por no eliminar la presión o distribuir la presión en el pie. Esas son las cosas que nos van alertando que se puede tener un pie diabético. Y esto es sin hablar de los cuidados de la salud y de cuidado de manejo de la diabetes. Mientras más nos descuidemos de la diabetes, más niveles altos de azúcar tengamos, más propensos vamos a hacer un pie diabético de mayor riesgo, de mayor escala, porque no avanza muy rápido cualquier pequeña lesión que tengamos.
el diabético, cuando se comienza a retener líquido, que se manifiesta una hinchazón en el pie, hay personas que acuden y comienzan a tratarse problemas de los riñones, porque como problema de los riñones hay retención de líquido. Por el asunto del hinchazón en el pie diabético, ¿puede haber un mal diagnóstico arterial? Sí, puede haber un mal diagnóstico porque hay que hacer diagnóstico diferencial. Hay que ver qué tanta proteínas tengo en el cuerpo, cuánta proteína estoy eliminando a través del riñón y cómo está mi sistema venoso, si está funcional o no funcional. Tenemos que diferenciar cada uno de estos y pueden estar aunados a las tres en un solo paciente. Entonces tengo que ver cuál es mi causa, que tenga hinchazón en los pies o que el paciente, o cómo está el funcionamiento renal también, porque no siempre son los riñones. Yo puedo comenzar con una microproteinuria a través del riñón y es una alerta que me da, se me va a dañar el riñón de ese paciente porque se me está manejando mal, está botando proteína por los riñones. Cuando boto proteína, tiendo a tener retención de líquidos, pero a la vez puedo tener esa retención de líquidos, forzarme el sistema venoso y desarrollar una insuficiencia venosa. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos para hacer un buen manejo del paciente y un buen cuidado. Doctora, las ulceraciones en los pies. Es cierto que hay diferentes tipos de úlceras y que hay úlceras que resultan ser más peligrosas y que evolucionan perniciosamente en el pie más rápidamente que otras. Claro. Tenemos la úlcera neuropática. ¿Qué es la úlcera neuropática? Es aquella úlcera que se desarrolla porque el paciente pierde sensibilidad, se va haciendo una malformación ósea en el pie porque el pie diabético va cambiando. Hay unos patrones que en el mismo hueso, unos cambios que se hacen a nivel de las estructuras de la microvasculatura. Entonces, allí viene úlcera neuropática, donde se pierde la sensibilidad de ese nervio, el pie cambia el hueso cambia la malformación ósea y se me desarrolla. Esa úlcera es menos lesiva, pero sí se infecta. Ya tengo un factor agravante. Están las úlceras isquémicas, que son aquellas que es porque la circulación es insuficiente, no me da la circulación, ya sea venosa o arterial, siendo las arteriales las más peligrosas, porque es que no, el riesgo sanguíneo y también la perfusión de oxígeno no me llega, son muy dolorosas, avanzan muy rápido y si se infectan, tenemos tenemos el ambiente ideal para que una bacteria prolifere mucho más rápida que las otras. Y está en la combinación de ambas. La neuroisquémica, que estas úlceras tienen tanto el paciente un componente neuropático como arterial. Doctora, la ausencia de vellos en el pie es una señal de problema de pie diabético. Sí, la ausencia de vello nos alerta sobre la neuropatía. La piel reseca. ¿Qué pasa? Los nervios del pie de los diabéticos se van dañando. Hay unos vasos que son bien pequeños, que es la microcapilaridad que se va alterando, que se llama vaso nervorum, que es quien le lleva sangre a los nervios. Estos se van tapando y los mismos nervios por desmielinización, por los niveles altos de glicemia, porque altera el metabolismo de los mismos, van perdiendo sensibilidad por estas dos razones. Entonces, ¿cómo eso se manifiesta en el paciente? Van perdiendo los vellos, la piel se torna reseca, se va cambiando la forma de caminar de pie, la marcha del diabético cambia, es una marcha espástica, pero él no se está dando cuenta porque son cambios que pasan a través de los años y que el paciente dice, lo va viendo como normal, pero sí están pasando. Y son pequeñas cositas, las uñas se tornan más frágiles y eso es lo que nos va alertando que el paciente tiene una diabetes que no está descompensada o no se está cuidando como debería ser. Doctora, las heridas en el pie
específicamente en el pie diabético, porque escuchamos, usted sabe cómo somos los dominicanos, escuchamos, me dio una cortadita en el pie, no, yo me puse un chin de sebo, me puse un chin de sulfatiazol y mertiolé y ya. Háblenos de las heridas en el pie y los riesgos para el diabético de las heridas en los pies. Cualquier herida en un paciente diabético es sumamente de cuidado, porque esas heridas en los pacientes diabéticos se nos puede complicar tanto porque se infecte, tanto porque tenga un problema vascular ya subyacente y eso hace que no me cicatrice adecuadamente. Una herida con más de 3 semanas abierta ya es una herida crónica que si no se cuida adecuadamente va a ir profundizándose hasta llegar a, por ejemplo, a dañar hasta el hueso de donde sea que está ahí, desde esa herida. Entonces, ahí viene la cronificación de esa herida y el tratamiento y donde se complican con demás factores. Entonces, una herida, un paciente que se vea, aunque sea por un hongo, que tenga una puerta de entrada a cualquier bacteria, debe ser de cuidado inmediato. Yo le digo a mi paciente, usted se ve solamente algo rojo, un rojo en la piel, usted debe ir al médico porque eso no es normal. Usted se visualiza sus pies todos los días. Hay que ver si el zapato que use es adecuado para el pie diabético. Debe ir. Solamente con que se torne rojo, ahí me puede salir una úlcera y es lo que debemos evitar a toda costa. Doctora, ¿cuál patrón de conducta, cuáles normas debe observar un diabético diariamente con sus pies? Bien, los pies deben estar siempre secos. Después del baño, tomar la toalla, secarse entre los dedos, que no guarde humedad, usar medias para pie diabético sería lo ideal, que son medias de algodón, que no aprietan, que no tienen elástico, que transpiran, que no guardan humedad en el pie. Zapatos cómodos, que no me cizallen arriba ni me aprieten de un lado más y que no me cambien y que me ayuden a mantener una marcha en el pie. Cuando hablo de una marcha, es que por ejemplo, no piso más de un lado que de otro, porque eso me aumenta la presión del pie. No puedo ver ninguna coloración roja, o los callos, donde me esté saliendo un callo, pues ahí se puede abrir una úlcera, porque ese callo, así como lo vemos lo vemos a simple vista, debajo en la piel va creando una herida, y esa herida va entonces ya un callo hemorrágico, y bajo del callo hemorrágico sigue una úlcera, y todo eso es por un mal calzado, una mala pisada, que un hongo. Las uñas, nunca debemos decir a un pie diabético, esa uña está enterrada, mira cómo se entra en la carne, hay que sacártela. No, al menos que esa uña no te esté dando dolor, no se ponga roja, no se te infecte, esa es tu forma de la uña y así se queda. Debemos cortar las uñas siempre en la punta o limarla. A veces ya no recomendamos ni cortar la uña, simplemente limarla para que no se hagan heridas. Doctora, una preguntita. Para tratar el pie diabético, ¿hay que ser diabetólogo o el médico podólogo también trata el pie diabético? Sí, el podólogo es un especialista que trabaja de tobillo para abajo y que sí puede trabajar el pie diabético, las malformaciones, osteomeritis, legrado óseo, claro que lo puede tratar. Y Doctora, también usted tiene que estar en el pie, prevenir las lesiones que pueda tener ese pie para que no llegue a un pie diabético. Doctora, usted hablaba ahorita de las medias y las famosas medias compresivas. ¿No son estas medias muy fuertes? ¿No hacen mucha presión por cómo se llaman compresivas para el pie diabético? Así es. Por eso no debemos indicar una media compresiva sin tener un Doppler arterial y venoso en ese paciente. Porque si ese paciente tiene un problema arterial, una insuficiencia arterial o que el flujo esté disminuido, las medias compresivas me pueden aumentar más esa isquemia y es mucho peor que un problema venoso. Porque el problema venoso lo podemos tratar con muchas medidas, igual medidas como mandar al paciente a caminar para aumentar los músculos, medidas de subir los pies,
que dormir con los pies más altos que en la cabeza, en contra de la gravedad, medidas como tomar venotónicos sin afectar el sistema arterial. Ahora, si el sistema arterial está bien del paciente diabético y tiene un problema venoso, sí indicamos la media. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué presión de media vamos a indicar? O sea, que no todas las medias compresivas, como por ejemplo, comprar una media compresiva por internet, por así decirlo, deben ser usadas por un diabético. Así es. No debe, porque las medias compresivas tienen una graduación, una presión y de acuerdo a lo que usted tiene, cómo salga el Doppler, cómo salga sus estudios, cómo se vea usted al examen físico, nosotros indicamos media de acuerdo a su patología. Doctora, los zapatitos para el pie diabético, diabéticos con chancletas de goma, diabéticos descalzos, diabéticos con estos zapatos de goma, los zapatos Teddy de goma. Con suelas mínimas, con las bailarinas. La bailarina, las calipso, como le llaman vulgarmente. ¿Cuál es el calzado recomendado para un pie diabético, doctor? El calzado pie diabético debe ser un calzado que me cubra profundo, que el pie entre por completo, que la suela tenga más de 1 pulgada, que tenga un número o 2 más que el número que lleva, que no me apriete ni tanto ni arriba ni por ningún lado, que le quede holgado, o que la piel, o sea, que esté un material que no me haga retener sudor dentro del zapato, que sea de piel preferiblemente y que se use velcro para que nunca apriete de más ni le quede flojo que se vaya a caer. O sea que el pie diabético, doctor, uno va a la tienda y se compra un tenis cualquiera. Me gusta este tenis, mira qué bonito. Me gusta este zapato. No, mira, tiene suela, es bueno. Eso no es bueno para el pie diabético. Ah, no, exactamente. Nunca usar zapatos de punta, porque entonces todos los dedos quedan agrupados y eso hace un cizallamiento y lo aprieta uno con otro y puede hacer hasta úlceras y malformar el pie. Doctora, ¿usted conoce a los dominicanos? ¿Somos dominicanos? Finalmente, doctor. El tabaco y el alcohol para el diabético. Y para el pie diabético. El tabaco es lo que nos predispone a lo que es la enfermedad aterosclerótica, que es enfermedad donde nos va acumulando grasa, placas calcificadas en las arterias y nos va disminuyendo el grosor de por donde pasa la sangre de estas arterias. Entonces, nos predispone a que progrese más rápidamente esa arteriopatía que ya tiene el paciente diabético de por sí. Si nos va a dar una arteriopatía en 20 años, fumando, se presenta en 1 y en 2. Entonces, muy perjudicial para el paciente diabético, tanto para la vista, corazón, riñón, porque todos los capilares que son bien pequeños lo va tapando. Y el alcohol, y el alcohol, 1 gramo de alcohol tiene 7.000 calorías, es decir, tiene más calorías que las grasas, que el azúcar, que los carbohidratos. Mientras más calorías tenga el cuerpo metaboliza eso, esas calorías las convierte a glucosa y no solamente a glucosa, también es más acidificante, no cambia el metabolismo. El metabolismo ya del diabético es un poco más forzado porque tiene que trabajar con un aumento de glicemia en sangre porque tiene deficiencia de insulina. Entonces ahí se nos altera, no aumenta el lactato y una serie de químicos que regulan la normalidad del paciente. Doctora, se nos fue el tiempo. El traicionero tiempo en la televisión. Pero yo quiero, doctora, que fundamentado en esa vasta experiencia que usted tiene, le dé un mensaje a los amigos televidentes de Consulta Participativa, a nosotros los diabéticos, y que nos diga dónde está usted y dónde pueden contactarla. A nuestros amigos de Consulta Participativa, bueno, me pueden encontrar en Centro Médico Elohim, eso está en la Independencia, una esquina antes de la Gómez, en el 9º piso, y también en el Hospital Moscoso Puello, en la unidad de pie diabético. Cirugía,
Estamos en ambos lados también, tanto para cirugía abierta, laparoscópica y todo. Y por favor, que se cuiden y pongan calzado adecuado a esos pies. Y la humedad, yo siempre lo digo como un cliché a todos mis pacientes, la humedad es enemiga del paciente diabético. Eliminen la humedad de sus pies, cuidado con las playas, porque la puede quemar. Esos pacientes que no se protegen en ningún momento. Y la mejor prevención es observar sus pies a diario. Cualquier cosa que le llame la atención, vayan donde un profesional que sí le puede orientar y prevenir todo lo que viene detrás. Bien, doctora, gracias del alma por este conversatorio con respecto de la cirugía laparoscópica y sobre todo esto del pie diabético, doctora. Ciertamente que sus orientaciones claras y llanas pues han llegado a todos nuestros amigos de Consulta Participativa. Gracias del alma, doctora. Las puertas de Consulta Participativa están abiertas y tenemos más de la mitad de las preguntas que serán para una próxima entrega, doctora. Gracias de la doctora. Bien, amigos televidentes, después de este interesantísimo conversatorio con la doctora Aljenska Ceballo, quien es cirujano laparoscopista y especialista en el pie diabético, solamente nos resta darle las gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos y recordarles que el COVID está en su mínima expresión, está reducido a la obediencia gracias a los esfuerzos realizados por todos ustedes, amigos televidentes, por todo lo que componemos nuestra sociedad y por las autoridades de salud. Pero nada, continuemos usando nuestra mascarilla, el lavado de manos y practicando el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.